Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Yo quiero que tú te puedas imaginar aquí que yo tengo una soga y desde un extremo estoy yo y desde el otro extremo hay otra persona. Puede ser Vanessa, puede ser la pastora. Y comenzamos a jalar y comenzamos a hablar con unas cuestiones de diferencias. Y yo digo, yo no puedo, no voy a llegar. Y ella, la pastora, me dice, tú sí puedes, vas a poder llegar. Y yo jalo la soga y digo, no tengo fuerza, estoy cansada. Y la pastora me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y jala para el otro lado. Y yo vuelvo y jalo y digo, es que es imposible. Y vuelvo y jalo y dice, nada es imposible para Dios. ¿Ustedes creen que si ella está hablando para allá y yo para acá, podremos avanzar? ¿Podremos llegar hacia algún lugar? En algún momento podremos conquistar algo. Si el frente está para allá, ella hará para allá y yo para acá. ¿Podremos tomar de algo? ¿Podremos hacer posesión de alguna cosa si estamos en desacuerdo? Eso es lo que significa Amós 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieran en acuerdo. Podrán conquistar algo dos juntos si no están en acuerdo. Podrán caminar hacia adelante y avanzar si no están en acuerdo. ¿Se podrá hacer? ¿Podrán tener y conquistar lo que el Señor les mandó a conquistar? De eso se trata el andar juntos y el poder del acuerdo. Y de eso quiero hablar esta mañana. El poder del acuerdo. ¿Con quién estás en acuerdo en esta mañana? ¿Con quién firmaste ese acuerdo? Y la definición de acuerdo es conexión, pacto, en decreto, voto, la decisión tomada en común por dos o más personas o por una junta, asamblea, tribunal. También se denomina así como un pacto y tratado, convenio y convención entre varias personas. Y tenemos que el poder es la autoridad por quien lo establece, quien dictamina su valor. El poder es un efecto continuo a la capacidad, una consecuencia ganada luego de adquirir una habilidad o destreza. ¿Con quién estás en acuerdo? Te hago la pregunta porque de esta cuestión del acuerdo hay 3 puntos importantes. Y tenemos que ubicarnos esta mañana en qué punto estamos. Estos puntos dicen lo que tú vas a hacer o no vas a hacer. Hacia dónde vas o no vas. Si te extiendes y te estableces o no te extiendes y no te estableces. Y ese primer punto es en acuerdo con mi hermano. Y de tengo una historia fantástica en Esther 4. Dice que Mardoqueo se estaba paseando por la ciudad. Y él estaba sucio de silicio y ceniza, con vestiduras traposas. Y pasaba por el frente del reinado, de donde estaba el rey. Y él no podía entrar porque estaba sucio. Y ahí estaba su sobrina del otro lado, paseándose él, esperando que su sobrina le mirara. Y su sobrina se enteró porque sus sirvientes y los eunucos le dijeron, tu tío está en ceniza afuera, sucio. Está sufriendo, está llorando, está gritando. Y ella le mandó ropas. Y él dice, yo no quiero eso. Yo quiero que le digas lo que está pasando. Es que Amán, que era la mano derecha del rey, mandó un decreto de matar a los judíos, pesando su cabeza en oro.
para los tesoros del rey. Entonces dijo, si tú no haces algo, mi pueblo morirá, nuestro pueblo morirá. Y ella le dijo, yo no puedo hacer nada. Todo el mundo sabe que si no está escrito el que yo visite al rey, solamente una cosa le hay con eso, que muera al instante. Entonces él le dijo, no te creas que te vas a salvar por esconderte detrás del rey y no decir que eres judía. Y si no lo haces, tú y tu casa van a morir y respiro y liberación vendrán de otro lugar. Entonces ella se asustó y dijo, ok. Ora, intercede con los judíos por mí. Coge un grupo, intercede por mí. Que yo con mis doncellas ayunaré y oraré 3 días y luego entraré donde el rey. No dice quiénes eran esas doncellas. No dice cuántas eran, cómo se llamaban, de dónde venían. Pero algo que sí dice ahí es que ellas se unieron en el acuerdo con Esther por un bien. Dice en este versículo 16 que ella confió ese acuerdo en sus doncellas y Mardoqueo también en los judíos. Y en acuerdo oraron por un bien. Y en acuerdo oraron porque sucediera algo. Dice que creyendo en Dios ese acuerdo, en el poder del acuerdo, dice que entraron delante del rey. ¿Y qué pasó después? El poder manifiesto de Dios se manifestó a través del favor y la gracia sobre Esther. Y cuando ella entró delante del rey, halló gracia. Él extendió su cetro y entonces fue que empezó. Y ella le salvó no solamente la vida a los judíos, sino que el plan de Amán con Amán fueron ahorcados. Fueron a la horca, perecieron y el Señor les dio una gran victoria por ese poder del acuerdo. Y esa cuestión del acuerdo no tiene que ser específicamente con un hermano de la iglesia. Puede ser con un hermano de sangre. Puede ser con tu cónyuge. Puede ser con tu papá, con tu mamá. Puede ser con un amigo. Puede ser con un vecino. Puede ser con cualquiera. Ahora no tiene que ser solo con uno, pueden ser varios, 2, 3, 4, los que tú quieras. Mientras más gente en el poder del acuerdo, más fuerza tienes para empujar y entrar. Tendrán mayor poder. Pero eso no hubiera pasado si Esther no se hubiera unido en acuerdo. Y no es que no hubiera pasado, porque la oración se nos fue dada, de por sí la oración tiene poder. Dios nos dio un gran poder. Pero imagínate ese gran poder, junto con otro que tiene un gran poder. Yo te digo a ti una cosa, ese poder va a incrementarse, va a acrecentarse y va a entrar con fuerza. Y va a romper con fuerza, va a ser mucho más poderosa esa entrada. Aleluya, aleluya. Es una bomba contra el enemigo el poder del acuerdo. Y dice en Lucas 10:1, después Jesús eligió 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2. Y a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Por eso el Señor tomaba al pueblo y lo dividía de 2 en 2 a sus hijos para trabajar, porque hacían mayor fuerza, porque ya el Señor sabía que el poder del acuerdo era indiscutiblemente un arma poderosa contra el enemigo, un arma poderosa contra Satanás. Y los apóstoles lo sabían. La iglesia del Antiguo Testamento lo sabía. Sabía que ese poder del acuerdo podía hacer cosas que una sola persona tal vez no podía lograr con tanta facilidad.
Entonces, si vemos eso de esta manera ahora, vamos a tener un poquito de... Mejor no hablo de eso. Y sí es verdad que no todos pensamos iguales. No todo lo que hagan a tu alrededor te va a gustar. No todas las ideas tú vas a tenerlas en acuerdo. No todo lo que te digan tú lo vas a apoyar. No te va a gustar lo que diga tu hermano tampoco, no siempre. A veces sí, pero a veces no. Pero yo quiero que tú pienses que hay un montón, millones y millones de personas en el mundo. Todos seres inteligentes extremadamente, creativos, seres pensantes. Y no hay ni una idea que sea la misma. Se podrán parecer, pero todas las ideas son diferentes. Así que pensando eso, de vez en cuando vamos a tener que echar a un lado nuestras concesiones, echar a un lado nuestros ideales y dar nuestro brazo a torcer y tomar la mano a nuestro hermano. De vez en cuando vamos a tener que doblegarnos. Tanto así, vemos este poder que en el Nuevo Testamento todos se reunían a orar en bonche, en grupo, en las casas. Dicen que a ellos tiraban al medio sus situaciones. Dicen que ellos tiraban al medio sus enfermedades. Todos se reunían y uno tiraba al medio sus necesidades. Y ellos alzaban la voz juntos, en una sola voz. Y ellos comenzaban a clamar y a gritar con gran voz. Y el Espíritu de Dios descendía. Sanidades pasaban, provisiones aparecían, cosas pasaban, los llamados milagros y prodigios en el Nuevo Testamento pasaban. Y todo por el poder del acuerdo. Quiero que sepas que esto del poder del acuerdo no me lo inventé yo. No se lo inventó la iglesia. Eso está en la palabra. Y dice en Mateo 18, 19, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora hay otra versión que dice, me encanta, dice, además les digo que si por lo menos, o sea que quiere decir que pueden haber más en ese poder de acuerdo, que si por lo menos dos. Esa unión de orar en acuerdo entre muchos trajo el poder. Liberó un gran poder. Dile al que está a tu lado, tú y yo liberaremos un gran poder. En el poder del acuerdo. Estando en acuerdo. Ahora, aleluya. ¿Quiénes creen en ese poder? ¿Quiénes lo han visto? Yo lo he visto muchas veces. Demasiadas para ser exacta. Ahora, hay algo importante aquí. Cuando les hablé de los 72 que fueron llamados por Jesús, antes de ellos caminar en ese acuerdo con Dios, ellos tuvieron que aceptar ese acuerdo. Ellos tuvieron que estar de acuerdo con ese acuerdo. Y cuando ellos estuvieron de acuerdo con ese acuerdo, entonces el Señor los capacitó, los empoderó, los enseñó y los empujó, los envió, por decir otra palabra. Y ese es el segundo punto, en acuerdo con Dios, porque ellos tuvieron que estar en acuerdo con Dios. Y para esto tengo a Ruth. Ruth 1:16 dice, pero Ruth dijo, no instas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo. Y donde tú mueras, moriré yo. Donde tú mores, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella estaba diciéndole a Noemí, no solamente estoy haciendo un acuerdo contigo, estoy haciendo un acuerdo con tu Dios.
No solamente estoy entrando en acuerdo contigo, Noemí, estoy entrando en acuerdo con tu Dios. Ya Ruth había visto cosas grandes pasar cuando dijo, tu Dios será mi Dios. Y todo quedó resuelto en ese mismo instante. Hay acuerdos que son conexiones divinas. Y con conexiones divinas me refiero a que son acuerdos que te hacen crecer. Son acuerdos que te empujan. Son acuerdos que te unen más a Dios. Son acuerdos de bendición, de crecimiento. Son de acuerdos que te catapultan hacia lo que Dios te ha llamado a hacer. Esos son conexiones divinas. Son acuerdos establecidos por Dios. Hay otra historia en la Biblia donde también se ve este acuerdo, pero esta me gusta especialmente porque el acuerdo no lo hace él, lo hace Dios a él primero. Y él responde. Y tenemos a Jacob. Jacob dice la escritura en Génesis 28:10 al 22, que salió y estaba en un lugar, en un llano, y se acostó y puso una piedra por cabecera y se acostó a dormir, porque ya era de noche. Entonces él soñó que había una escalera que en un extremo caía en el piso y el otro llegaba al cielo. Y que ángeles bajaban y subían. Y cuando él miró al final del extremo, estaba ahí Dios. Y Dios le hizo la proposición del acuerdo. Y entonces ahí el Señor le dijo, la tierra en que estás acostado te la daré, a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y después Jacob se despertó de su sueño y dijo, ciertamente esta es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Y en ese momento él dice, qué cosa terrible he visto. No es otra cosa que Dios hablándome. Y llamó de aquel lugar Betel. Y en ese momento él contestó el acuerdo. Recuerda que Dios primero le hizo un acuerdo y él respondió que sí. Y él viene y le dice al Señor, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta tierra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diste, el diezmo apartaré para ti. Él le contestó ese acuerdo. Él lo aceptó. Dios le propuso a Jacob entrar en acuerdo con él, y Jacob le contestó igual que los 72. Dios puede querer un acuerdo contigo, pero tú tienes que estar de acuerdo con ese acuerdo. Tú tienes que contestarlo. Si tú no contestas ese acuerdo con Dios, lamento decirte que no hay acuerdo. Tienes que contestarle. Y de estos hombres y mujeres que entraron en el acuerdo con Dios, en la palabra, hay muchos. Pero aquí saqué para mí los más que me gustan, por decirlo de otra manera. Tenemos a Moisés. Dios lo llamó e hizo un acuerdo con él. Y Moisés le respondió y entró en acuerdo con Dios. Más que un acuerdo, él entró en una relación profunda con Dios. Y Moisés, por ese acuerdo, salvó de la esclavitud a la nación escogida por Dios. Increíble. David, por ejemplo, mientras estaba en el campo pastoreando, cuidando ovejas, Dios mandó un ángel para hacer un acuerdo y ungirlo como rey de la nación.
Y David contestó el acuerdo y entonces logró ser el rey de la nación escogida. María, la mamá de Jesús. El Señor le envió un ángel y le hizo un acuerdo de que fuera la mamá del Salvador del mundo. Ella contestó el acuerdo y estuvo de acuerdo. Y ella hoy en día es la mamá del Salvador del mundo. Dio a luz al Salvador del mundo. María Magdalena fue llamada por el Señor y se le propuso que fuera seguidora de Dios y una de las primeras apóstoles. Ella aceptó y luego fue y predicó por donde quiera que iba la palabra del Señor. De las primeras mujeres. Pablo. Dios se le apareció a Pablo, pero quiero dar un paréntesis aquí con Pablo. Escúcheme bien, porque tal vez algunos de nosotros estamos en ese lugar. Tal vez tengamos que hacer una reevaluación de con quién hicimos nuestro primer acuerdo. Tengamos que reevaluar con quién conectamos ese primer acuerdo. Y tal vez alguien aquí esta mañana tenga que anular ese acuerdo y virarse al acuerdo con Dios, a buscar este nuevo acuerdo. Les decía que Pablo había hecho un primer acuerdo con los que supuestamente eran los verdaderos religiosos hijos de Dios. Y este acuerdo constaba en perseguir y matar a los judíos, los seguidores de Jesús. Y estaba persiguiendo él también a ellos, tanto así que Pablo fue quien agarró las ropas de Esteban mientras lo apedreaban. Él aguantó esas ropas mientras lo apedreaban, muy contento y feliz de ser parte de ese grupo. Ese primer acuerdo él creía que estaba bien. Y Dios interceptó a Pablo y lo dejó ciego. Y aún así, después de haber matado tantos cristianos, le hizo una proposición. Y le dijo, Dios, que ahora se virara hacia él y predicara a los gentiles. Y se ganara a aquellos que están matando a los judíos para Dios. ¿Y saben qué pasó? Pablo aceptó. Y no solo aceptó, porque él hizo un reinventario de lo que había hecho. Y entonces él se reivindicó y hizo un nuevo pacto y se redirigió a Dios. Y dice, no solamente que fue el primer apóstol gentil, sino que él fue un apóstol apasionado, ganador de almas incansable. ¡Wow! Y si Pablo tuvo su primer acuerdo, un acuerdo de muerte, de engaño, de mentira, instado por Satanás. Y sí, si fue instado por Satanás, fue instado por el diablo. Y ese es el tercer punto, en acuerdo con el diablo. Aquí en este punto tenemos un sinnúmero de acuerdos de distintas personas en la Biblia, pero no hay ni una que haya salido bien. Y no porque no lograron entrar en acuerdo. Claro que entraron en acuerdo. Hicieron el acuerdo peor de su vida. Entraron en acuerdos que no debieron de entrar. Tomaron decisiones que no tuvieron que tomar, que no era lícito que las tomaran. Las peores decisiones. Acuerdos de robo, de muerte, de destrucción. ¿Y a qué vino Satanás? A hurtar, a matar y a destruir. Como padre de la mentira. Y vemos aquí el primer mal acuerdo en la Biblia. Terrible, terrible acuerdo. Dice en Génesis 3:1-13, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová. Dios había hecho del cuerpo de Dios, el cual él los había hecho. La cual le dijo a la mujer, con que Dios te dijo que no comas de todos los árboles del Edén. Y la mujer respondió,
a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto puedo comer, solamente del árbol que está en medio del huerto no comeré, ni lo tocaré, porque moriré en ese mismo instante. Y la serpiente le dijo a la mujer: no morirás. Qué mentirosa. Le dijo: no morirás. Es que sabe Dios que vas a ser igual que Él. Con un paréntesis. Y luego le dijo: sabiendo el bien y el mal. Le dijo una media verdad. Pero eso de que igual que Él, sabiendo el bien y el mal. Entonces vio la mujer que el árbol era codiciable a los ojos y era bueno para recibir sabiduría, y comió. Y dice que cuando comió, llevó a su esposo Adán, y él también comió. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces fueron y se cosieron hojas de higueras para hacerse taparrabos, para que no los vieran desnudos. Entonces dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se corrieron a esconder de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Oh, claro que Dios sabía dónde estaba. Le estaba hablando de aquí. Le estaba diciendo: ¿con quién hiciste un nuevo acuerdo? ¿Con quién entraste en acuerdo? Porque seguido le dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ese quien te enseñó fue: ¿con quién entraste en acuerdo? Y él rápido respondió: la mujer que me diste me dio a comer del árbol. Siempre hay que buscar a quien echarle la culpa. No se podía quedar callada y decir: dijo, la mujer que me diste. Entonces, luego le dice a la mujer: ¿qué hiciste? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Si puedes observar aquí algo, la mujer estaba bien, ella tenía todo, ella no necesitaba nada, nada. Y comenzó a escuchar a quien no tenía que escuchar. Le abrió su oído a la serpiente y comenzó a escuchar su acuerdo. Le prestó su oído, fue convencida, lo que hizo que ella entrara en acuerdo con ella. Pero miren esto, claro está que ella hizo un acuerdo con la serpiente y fue a hablar con Adán, le hizo la misma proposición y lo hizo comer, lo hizo entrar en acuerdo también con la serpiente. Y los dos entraron en acuerdo, ambos entraron en acuerdo con Satanás, el diablo. Mírame acá, mírame lo que te voy a decir. En el Génesis dice la palabra que al principio todos los animales hablaban. Claro, eso es una clase que es teológica. Tal vez luego hablaremos con la pastora que la dé. Donde te enseñan con evidencia que todos los animales hablaban. ¿Por qué tú crees que la serpiente hablaba? No era que era más bonita. Era que todos los animales hablaban. Pero la atrevida de la serpiente. La serpiente fue creada por Dios, igual que el hombre y la mujer y el humano. Y cuando Dios los creó, y creó al hombre, a la mujer, a los animales y a la serpiente, dijo que todo era bueno. Todo era bueno. ¿Qué pasó? Fue que Satanás
Satanás, el diablo, encontró una oportunidad para colarse en el Edén, en el paraíso de Dios. Así que Dios nos creó a todos y dijo que era bueno. ¿Por qué hizo eso? Él no planeó que eso pasara. Él no quería él no quería que la serpiente se levantara y hiciera caer al hombre. Él no quería que nadie se hiciera daño, y menos nos alejara de Dios. Pero Satanás va a buscar, el diablo, cualquier cosa para hacerte como le hizo a la serpiente. ¿Qué fue lo que hizo que la serpiente lo escuchara y entrara en acuerdo con él? No sé. Tal vez le prometió algo. Pero quiero que tú pienses bien, que él va a usar cualquier cosa para colarse y entrar a la iglesia. No solamente entrar a la iglesia como entró al Edén, sino separarte de Dios, separar a tus hermanos de la iglesia de Dios, así como ella separó a Adán del Señor. Y eso no solamente pasa aquí, puede pasar en tu casa, en tu trabajo, por donde tú vives, con tus vecinos. Cualquiera, él se puede colar donde sea, él puede hablarle a aquel que le preste el oído para hacernos caer, para alejarnos de Dios y entrar en acuerdo con la serpiente, entrar en acuerdo con el diablo, así como ella lo hizo. Se dejó usar para alejar a Adán de Dios. Esa serpiente hizo una gran barrera entre Dios y el hombre, aunque Jesús la rompió. Y de esa misma manera, una persona que está al lado tuyo puede hacerlo, incluyendo tú, si le prestas tu oído a quien no se lo tienes que prestar. Y eso puede hacer que no solamente hagas que otros se alejen de Dios, sino tú también te puedes alejar de Dios. Y no solamente eso, puede cerrar las puertas para que nadie más sepa de Dios, porque tú te metiste en esa situación como agente prestado. Dile al que está a tu lado, cuidado a quien le prestas tu oído. Y ahora dile, cuidado con quien entras en acuerdo. Y ahora dile, cuidado con entrar en acuerdo con el diablo. Y de eso tenemos una lista grande de personas que estuvieron en esa situación de entrar en acuerdo con el diablo. Por ejemplo, Caín entró en acuerdo con el diablo y mató a Abel, su hermano. Ananías entró en acuerdo con su mujer, quien estaba en acuerdo con el diablo, y le mintió al espíritu. Y primero murió él, y luego murió ella. Y de eso tenemos también a Salomón. Entró en acuerdo con una de sus mujeres que no creían en Dios y comenzó a crear y a construir altares a ídolos. Entró en acuerdo con el diablo. Judas entró en acuerdo con el diablo y entregó a Jesús a muerte para aquellos que querían lincharle. Lo vendió por dinero porque escuchó y hizo acuerdo con el diablo. Y es que siempre hay que estar en acuerdo con alguien. Nosotros fuimos creados de una manera que para tú moverte aquí tienes que estar en un acuerdo en el mundo espiritual. Tienes que estar en un acuerdo con alguien en el mundo espiritual. Y eres tú quien decides con quién entras en acuerdo. ¿Con quién estás en acuerdo? Tiene que haber un acuerdo. No hay de otra. O estás en acuerdo con Dios o estás en acuerdo con el diablo. ¿Con quién hiciste acuerdo? ¿Con quién estás en acuerdo? ¿Con quién has hablado en esta semana? ¿A quién le has prestado tu oído en esta semana? ¿De quién has hablado estas semanas? Mal. ¿A quién has metido en problemas en este tiempo? ¿A quién no has ayudado pudiendo hacerlo? ¿A quién no le has hablado de Jesús teniendo la oportunidad? ¿Con quién has estado en acuerdo? Tus actos te dirán, si los pesas, con quién has estado de acuerdo.
Si con Dios como hija de Dios, con fe y con creer en Él, o con el diablo, con la incredulidad, la avaricia, los problemas, la idolatría. Dios está en un lugar, declarando sobre tu vida crecimiento, avance, como hijo, como sacerdote sobre tu vida. Escogido eres mío, dice. Te llevo por la mano, te dice. Mientras que Satanás está por el otro, no lo puedes hacer. Tú no eres nadie. Mira lo que hiciste. Acuérdate de lo que dijiste. No vales nada. ¿A quién estás escuchando? Si los pones en una balanza, ¿con quién estás en acuerdo? ¿Con quién entraste en acuerdo? Y quiero que sepas algo. El acuerdo es la puerta para llegar a la autoridad. Y el diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. La autoridad proviene de Dios y es dada a ti a través de ese acuerdo con Él. A través de ese acuerdo tú recibes esa autoridad de estar en acuerdo con Dios. Ahora, es el hombre que coge la autoridad de Dios y luego la entrega al diablo. Le entrega la autoridad en su vida y en todo lo que le rodea. ¿Con quién estás en acuerdo? Y ya yo estoy terminando. De hecho, ya terminé. ¿Con quién están en acuerdo? Yo quiero que ahora te pares. Y no sé si se pudieran acercar un poco, claro, con el distanciamiento social. Y yo no quiero que tú repitas una oración conmigo, porque esa oración tal vez en tu mente no significa nada. Repetir como el papagayo no me funciona hoy. Yo quiero que esa oración provenga de ti, de tu rendición a Dios. Y quiero que tú hagas el acuerdo, tú con Dios ahí donde estás. Tú ese acuerdo, tú con Dios. Y luego de que tú hagas ese acuerdo, con tus manos levantadas, yo ministraré corrido. Sobre ti cantaré el Salmo 15, el Salmo 16 y una alabanza en lenguas. Y eso va a ser el sello que va a amarrar, a sellar. Antes, cuando habían reyes y se daba una carta, un decreto, se sellaba con el anillo del rey. Se sellaba para poder lograr que eso fuera un decreto, fuera un hecho, estuviera establecido. Pues con estas alabanzas yo voy a sellar ese acuerdo que tú vas a tener ahora con el Señor. Y pueden comenzar. Con tus manos levantadas hagan ese acuerdo. Aleluya. No se preocupen que el Salmo 15 y 16 son cortos y van con esa misma música.
¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y justicia contigo, Dios. Y habla verdad de corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace daño contra él, ese será. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente se levantó. El que hace todas esas cosas no resbalará más, no resbalará más. Jehová, oh, Jehová, oh, guárdame porque en ti he confiado, Jehová, guárdame en ti. Oh alma mía, tú dijiste a Jehová, eres mi Señor, mi Dios. No hay para mí fuera de ti bien, no me sueltes por favor, no me sueltes. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda tu complacencia. Se multiplicarán los dolores del que hace el mal con indiligencia. No ofreceré yo adoración a nadie que no seas tú, Señor. A nadie que no seas tú. Jehová, eres mi porción y eres mi herencia. Mi porción y herencia. Tú sustentas mi suerte y las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Jehová, hago acuerdo contigo, Jehová, no adoraré a nadie que no seas tú, Jehová. Mirarás se partuye, Jehová. Mirarás se prepare te verrono se prepara Dios.
sepetu, mi como rose protege, coro tubre pasiteje. Piararase, Jehová, piararase, pepatu, jume sepe. Piararase, me sobe patille. Piararase, prepare tu me place que yo tuve. Mirararase, prepare tu bebese. Miara du sararaje, miara du